La Estación Espacial Cord Prime era conocida por ser uno de los puntos de comercio más oscuros de la galaxia. Flotaba en una zona neutral, donde las leyes galácticas apenas tenían peso. Era el hogar de comerciantes ilegales, piratas espaciales, cazadores de recompensas, y mercenarios que buscaban lo que otros no se atrevían a encontrar. El aire estaba cargado de una mezcla de olor a metal oxidado y la electricidad estática propia de las naves que pasaban de un lado a otro. Los pasillos del mercado, repletos de puestos con objetos exóticos y criaturas capturadas de mundos lejanos, se llenaban del bullicio de seres de todas las especies, cada uno con un propósito diferente, pero todos con una sombra de desesperación en sus ojos. Dentro de una de las tiendas más discretas, entre trastos y piezas de tecnología alienígena en desuso, había algo que llamaba la atención. En un rincón oscuro, sobre una mesa de madera vieja, descansaba una jaula, pequeña, casi del tamaño de un perro. Pero lo que contenía no era un animal común. Dentro de la jaula, una figura diminuta se movía lentamente, observando el mundo con ojos grandes y curiosos. Zira, la última de su especie, había sido capturada en una incursión por piratas espaciales, llevada a esta estación y vendida como una curiosidad exótica. Sus alas, alguna vez capaces de volar a través de los campos estelares, ahora estaban mutiladas y caídas, incapaces de moverse. Su piel brillaba con tonos iridiscentes, y sus ojos reflejaban una inteligencia profunda, pero también una tristeza infinita. Había sido esclavizada, reducida a una simple mercancía para aquellos que tenían el dinero para pagar por ella. A menudo, los compradores curiosos se detenían frente a su jaula, mirándola como si fuera una pieza de museo. Los comerciantes la mostraban como una rareza, una cosa extraña que valía más por su singularidad que por cualquier otra cualidad. Zira había aprendido a mantenerse en silencio, a no mostrar emoción alguna, porque cualquier muestra de desesperación solo haría que los compradores aumentaran su precio, pero también la mantenían prisionera. Sin embargo, todo cambió el día en que un humano, Kael, entró en la tienda. Kael no era el tipo de persona que solía ir a ese tipo de lugares, pero había algo en ese mercado que lo llamaba. Un hombre de aspecto rudo, con una chaqueta gastada y el rostro marcado por la experiencia, Kael había vivido muchas vidas. Había sido un mercenario, un contrabandista y, sobre todo, un jugador. Su vida se había definido por arriesgarse, por apostar en momentos de incertidumbre. Había oído hablar de Zira, la pequeña alienígena cuya especie había desaparecido y que ahora vivía encerrada en esa jaula. Los rumores hablaban de su belleza, de su rareza, y también de la tragedia que llevaba consigo. Pero Kael no solo veía una curiosidad exótica. Algo en sus ojos, algo en la manera en que su alma parecía atrapada en ese cuerpo diminuto, lo conmovió. Cuando entró en la tienda, fue directamente hacia la jaula. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad con una sonrisa astuta, lo observó acercarse y lo saludó con una inclinación de cabeza. «Ah, veo que has encontrado la joya de la tienda», dijo el comerciante con voz suave, casi sin esfuerzo. «La última de los Skerran. Rara, preciosa y única. Si tienes el dinero, puede ser tuya». Kael miró a Zira detenidamente. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el ruido del mercado desapareció. Todo lo que quedó fue el silencio entre ellos, una conexión fugaz pero poderosa. Kael sabía que su destino estaba sellado en ese momento. No podía ignorar lo que veía en sus ojos. Ella no era solo una prisionera. Era un ser consciente, una víctima de un comercio cruel, y él no podía permitir que siguiera siendo parte de eso. «¿Cuánto por ella?», preguntó Kael, sin apartar los ojos de Zira. La decisión ya estaba tomada en su mente. El comerciante sonrió aún más, su rostro iluminado por una codicia latente. 5.000 créditos, dijo, como si fuera una oferta justa. Pero, si eres un jugador, si tienes el valor, puedo hacer un trato. Kael frunció el ceño, intrigado. Un trato. El comerciante se inclinó hacia adelante, su voz se volvió un susurro bajo y conspiratorio. He escuchado historias sobre ti, humano. Te apuesto algo más que dinero. Si realmente eres tan hábil como dicen, podemos hacer una apuesta. Si me ganas en un juego, ella será libre. Si pierdes, bueno, los términos cambiarán. Kael consideró sus palabras cuidadosamente. Este no era solo un comercio más. Era un desafío. Algo en su interior se encendió, un sentimiento familiar que lo había impulsado tantas veces a lo largo de los años. El deseo de enfrentarse a lo desconocido, de tomar una oportunidad. Miró a Zira una vez más, sus ojos resplandeciendo con una mezcla de temor y esperanza, y supo que tenía que intentarlo.
Está bien, dijo Kael, con una sonrisa confiada. Acepto el desafío. La tienda era pequeña y oscura, pero la tensión en el aire era palpable. Kael observó el tablero de juego que el comerciante había desplegado sobre la mesa. Las piezas eran extrañas, casi tan alienígenas como Cira, cada una representando a una criatura viva, consciente, que tenía su propia voluntad y habilidades. Kael había jugado su parte justa de juegos de azar y estrategia a lo largo de los años, pero nunca había visto algo como esto. El comerciante, sonriendo con una satisfacción maliciosa, lo invitó a sentarse. Este es un juego de estrategia, dijo, su voz tan suave como el terciopelo pero con un toque de peligro. Las piezas son criaturas vivientes. Cada una tiene su propia inteligencia, y tus movimientos deben ser rápidos y precisos. No solo estás jugando con piezas, humano. Estás jugando con vidas. Así que, si te atreves, prepárate para lo que está en juego. Kael asintió, sin mostrar ninguna señal de incertidumbre. No era la primera vez que apostaba por algo más que dinero. Esta vez, estaba apostando por la libertad de Cira. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo en sus ojos, algo en su instinto, le decía que ella era diferente, que no era solo una captura exótica. Comencemos, dijo Kael, fijando su mirada en el tablero. El comerciante sonrió y movió la primera pieza, una criatura insectoide de gran tamaño que se movió rápidamente por el tablero, sus patas extendiéndose con una agilidad sorprendente. Las piezas no eran simples. Cada movimiento que hacían sentía como si estuvieran tomando decisiones propias, más allá de las órdenes del jugador. Cada movimiento cuenta, dijo el comerciante con voz baja. Cada pieza tiene su propio carácter, sus propios deseos. Si no eres cuidadoso, ellas pueden volverse en tu contra. Kael no se dejó intimidar. Sus dedos se movieron con precisión, y sin vacilar, movió una de sus propias piezas, una esfera de energía que flotaba sobre el tablero, pulsando con una luz suave. Esta pieza era más difícil de controlar, pero tenía la capacidad de modificar la energía del juego, de alterar las reglas a su favor. Interesante elección, comentó el comerciante, su tono mostrando una mezcla de sorpresa y respeto. Pero no creas que será tan fácil. Mis piezas están diseñadas para desafiar cualquier estrategia. Kael observó las criaturas con atención, cada una más compleja que la anterior. A medida que el juego avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Las criaturas no solo se movían sobre el tablero, sino que de alguna manera sentía que algo más estaba ocurriendo. La tensión aumentaba, como si el propio espacio en la habitación se estuviera cargando de energía. La influencia de las criaturas, o más bien de las fuerzas que las controlaban, lo rodeaba, invadiendo su mente, creando una presión que lo hacía sentir más vulnerable de lo que quería admitir. A través del vínculo que se formaba entre el tablero y él, Kael comenzó a experimentar destellos de visiones, imágenes fugaces de batallas pasadas, de seres desconocidos luchando por el poder, de una raza que se extinguía y una niña alienígena que era el último vestigio de esa civilización. Podía ver a Cira en su mente, atrapada en la jaula, sus ojos reflejando miedo y esperanza. ¿Cómo podría liberarla si no podía incluso entender lo que estaba pasando en este juego? Cada movimiento que hacía, cada pieza que movía, le costaba más que simplemente seguir las reglas. Era como si el juego estuviera desafiando algo dentro de él, algo profundo. Las criaturas no eran solo piezas. Estaba claro que el comerciante había creado este juego no solo para desafiar a un adversario, sino para poner a prueba su resistencia, su capacidad para mantener el control bajo presión. Cira, desde la jaula, observaba todo con una mirada que pasaba de la curiosidad a la ansiedad. Aunque no comprendía el juego, el vínculo que sentía con Kael, su salvador, era inconfundible. En sus ojos, brillaba una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería libre? ¿Sería esto lo que finalmente cambiaría su destino? El destino de la partida está a punto de decidirse, dijo el comerciante con una sonrisa afilada, como si tuviera todo bajo control. Solo un par de movimientos más y este juego se acabará. ¿Estás listo para aceptar lo que viene con la victoria? Kael miró el tablero, concentrándose. Sus manos se movían con rapidez, buscando el momento adecuado para dar el golpe final. La tensión era insoportable. Había puesto en juego mucho más que créditos. Su mente estaba al límite. Pero finalmente, encontró la oportunidad. Con un movimiento rápido, empujó una de las piezas hacia el centro del tablero, atrapando la pieza clave del comerciante en un jaque mate. El comerciante se quedó quieto por un momento, observando la jugada. El silencio entre ellos se estiró, denso,
antes de que el hombre dejara escapar un leve suspiro. Has ganado, dijo con una voz que ya no tenía el tono arrogante que había tenido antes. Pero ten cuidado, humano. Este juego nunca termina. Solo cambia de forma. Kael respiró aliviado, pero al mismo tiempo, sabía que esto era solo el comienzo. No solo había ganado la libertad de Zira, sino que había hecho algo mucho más grande. Había enfrentado a algo mucho más complejo que un simple contrabandista. Y, de alguna manera, él había comenzado a cambiar también. El comerciante se levantó lentamente, sacando una llave de su cinturón y arrojándola a Kael. Llévatela. Ella es tuya, aunque las consecuencias de tu victoria te seguirán. Como te dije, esto no es el final. Es solo el comienzo. Kael tomó la llave, sin dejar de observar al comerciante. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia la jaula de Zira, la pequeña alienígena observándolo con una mezcla de sorpresa y gratitud. El sonido de la llave al caer sobre la mesa resonó en el aire cargado de tensión. Kael la tomó sin dudarlo, sus dedos envolviéndola con firmeza. El comerciante lo miró, su rostro una máscara de arrogancia derrotada, pero en sus ojos brillaba algo más, una mezcla de respeto y resentimiento. Lo has logrado, humano, dijo el comerciante con una sonrisa que, aunque parecía sincera, llevaba consigo una sombra de amenaza. Ella es tuya. Pero recuerda, todo tiene un precio. Kael asintió, ignorando la última amenaza del hombre. Había ganado, y esa era la única verdad que importaba ahora. Con la llave en mano, se acercó a la jaula de Zira. Su pequeña figura permanecía inmóvil dentro de la prisión de metal. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y esperanza. Kael se detuvo frente a ella, la llave en su mano, y sus palabras fueron suaves, pero cargadas de significado. Estás libre, dijo Kael, su voz tranquila pero firme. Zira no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en la llave que Kael sostenía, como si no pudiera creer que era real. Su vida, que había estado encerrada durante tanto tiempo, estaba a punto de cambiar. El miedo y la esperanza se mezclaban en su mirada, pero finalmente, después de un largo silencio, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Gracias, dijo finalmente, su voz temblorosa pero llena de una gratitud profunda. No sabía que esto era posible. Kael giró la llave en la cerradura de la jaula. Con un ligero clic, la puerta se abrió. Zira dio un paso hacia afuera, sus alas débiles pero libres de la confusión que había marcado su existencia. Podía sentir la libertad, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro la envolvía. Estaba libre, sí, pero aún no sabía qué hacer con esa libertad. Kael observó cómo Zira se adaptaba lentamente a su nueva situación. Sabía que la libertad no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Para alguien que había vivido toda su vida encerrada, la idea de ser libre era abrumadora. Y aún más lo era cuando se encontraba en un universo tan vasto y peligroso. ¿Qué harás ahora?, le preguntó Kael, su tono suave pero lleno de curiosidad. Zira miró a su alrededor, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y confusión. No lo sé, admitió. Nunca he tenido la oportunidad de pensar en eso. Solo he sobrevivido. Kael asintió, entendiendo más de lo que ella imaginaba. La supervivencia es solo el comienzo. Ahora tienes la oportunidad de decidir lo que viene después. Zira lo miró por un momento largo, sus ojos buscando algo en él, algo que pudiera darle seguridad. Y, en ese momento, Kael supo que había tomado la decisión correcta. Había liberado a Zira, pero la verdadera batalla era darle la oportunidad de vivir, de encontrar su lugar en un universo que nunca la había querido. ¿A dónde vamos?, preguntó Zira, su voz llena de una curiosidad renovada. Kael se acercó al panel de controles de la nave, mirando hacia las estrellas más allá de la ventana. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La reina, la dueña de esta galería de vidas, no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Y había más de un enemigo al acecho. Pero por primera vez, Kael no se sentía solo. No importaba cuántos enemigos se interpusieran en su camino. No importaba cuántos peligros tuvieran que enfrentar. Juntos, podían seguir adelante. Ahora, vamos a encontrar un lugar donde podamos respirar, dijo Kael, mirando a Zira con una sonrisa. Donde podamos tener tiempo para pensar, para decidir qué hacer con nuestras vidas. Zira se acercó lentamente a su lado, observando cómo la nave comenzaba a moverse. Por primera vez en su vida, sentía que había algo más que sobrevivir. Había esperanza. Y Kael, a su lado, era la primera persona que le había dado esa esperanza.
La Wanderer se alejó de la estación, entrando en la oscuridad del espacio profundo. La luz de las estrellas las envolvía, pero también el silencio que venía con la vastedad del universo. Pero dentro de la nave, entre la creciente relación de confianza entre ellos, había algo más importante: la libertad. La Wanderer cruzó el borde de la estación orbital, alejándose de la seguridad relativa de los muros que rodeaban a los comerciantes y las sombras del mercado galáctico. Cira miraba por la ventana, sus ojos fijos en el infinito del espacio, un espacio que hasta ese momento le había sido ajeno. Había estado atrapada en una jaula durante tanto tiempo que la vastedad del universo parecía asfixiante y liberadora al mismo tiempo. Las estrellas, antes lejanas e inalcanzables, ahora parecían estar al alcance de su mano. Pero había algo más. Había una nueva realidad por delante, un camino lleno de incertidumbre. Kael observaba desde el panel de control, ajustando la nave mientras ésta aceleraba, adentrándose más en la oscuridad del espacio profundo. No tenía un destino fijo, al menos no uno concreto. Había muchas rutas que tomar y muchos lugares donde esconderse. La reina no iba a dejarlo en paz, y él lo sabía. Había visto lo que podía hacer, el poder y la manipulación que dominaban todo lo que tocaba. Pero aún así, Kael había tomado la decisión. No se quedaría en el pasado. No dejaría que la reina dictara su futuro. Cira se acercó lentamente, observando el panel de la nave con curiosidad. Había vivido en su jaula, veía todo a través de las rejas. Pero ahora, su vida estaba fuera de esa prisión, y el panorama que tenía ante ella era vasto y lleno de posibilidades. La nave no era grande ni lujosa, pero era suficiente para los dos. Era un refugio, aunque solo temporal. Y ahora, era su refugio. ¿Dónde vamos, Kael?, preguntó Cira, su voz suave, pero cargada de incertidumbre. No podía evitarlo. A pesar de la libertad que ahora sentía, el miedo a lo desconocido la embargaba. Había tenido poca oportunidad de aprender a ser libre, y la pregunta de a dónde ir solo era una de las muchas que asaltaban su mente. Kael giró su silla para mirarla, una sonrisa tranquila en su rostro. Por ahora, vamos donde nos lleve el viento. Hay un sistema cercano que podría ser un buen lugar para descansar. Luego, veremos qué hacer. Pero lo más importante es que no estamos huyendo más. Cira. Estamos libres. Cira asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y miedo. Nunca pensé que llegaría a sentirme libre. Todo lo que conocía era la jaula. La idea de estar fuera me asusta. Kael comprendió sus palabras. Había visto esa misma reacción antes, en otros prisioneros que habían sido liberados de sus cadenas. La libertad no siempre era lo que parecía. No era solo un estado físico, también era un desafío emocional, mental. Cira no solo había sido atrapada físicamente, sino también en su mente, en la idea de que nunca podría escapar. Te entiendo, dijo Kael, sus palabras sinceras. Pero ahora tienes la oportunidad de decidir. No tienes que ser solo lo que te dijeron que fueras. Eres libre de elegir lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Nadie te lo puede arrebatar. Cira lo miró, y aunque su miedo seguía presente, algo en su interior despertó. No sabía qué futuro le esperaba, pero por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarlo. La jaula ya no era su límite. La nave continuaba su viaje, y el sonido suave de los motores proporcionaba una sensación de calma. Pero Kael sabía que ese momento de calma no duraría para siempre. La reina, con su poder, sus seguidores y sus planes, tarde o temprano los alcanzaría. Pero esa era una batalla que no podían evitar. Y aún en ese enfrentamiento, algo le decía a Kael que, al menos por ahora, estaban haciendo lo correcto. Lo que vendría sería un desafío, pero no sería solo un desafío para él, era un desafío para ambos. Para encontrar un propósito, para encontrar su lugar. ¿Te has preguntado alguna vez qué harás ahora?, preguntó Kael mientras ajustaba los controles de la nave. El espacio alrededor de ellos era una negrura infinita, llena de posibilidades. Hay un universo entero ahí fuera. Y te lo juro, no hay nada más grande que la libertad para decidir tu destino. Cira lo miró de nuevo, con una mezcla de asombro y comprensión. No sé si puedo imaginarlo todavía, admitió. Pero lo intentaré. Ya no estoy en la jaula, Kael. Ya no soy solo lo que otros querían que fuera. Y eso es un comienzo. La Wanderer continuó su camino hacia lo desconocido, alejándose de las viejas amenazas, mientras los dos miraban hacia el futuro, un futuro que ahora les pertenecía a ambos. El universo era vasto, lleno de peligro, pero también lleno de oportunidades. Juntos,
Kael y Cira sabían que podían enfrentarlo. La libertad, aunque incierta y aterradora, era suya. Y no pensaban dejarla escapar.